Dios le bendiga, mis amados, Dios le guarde. Somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur. Y este es nuestro servicio dominical. Este es el tiempo de la exposición de la Palabra de Dios y queremos compartir contigo la Palabra, porque la Palabra de Dios es lo que nos edifica, es lo que nos alimenta espiritualmente, y sobre todo el Señor dijo que en la Palabra de Dios somos santificados. Bendito el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor, alabado el nombre del Señor en esta hora, y nos gozamos de estar aquí adorando al Señor. Bien, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vamos a continuar con esta exposición de Hechos, capítulo 2, versículo 42. 4 cosas fundamentales que la iglesia, la primera iglesia practicaba, pero sobre todo estamos hablando acerca de la importancia de pertenecer a una iglesia local, la importancia de usted y yo ser miembros de una iglesia local. Y leemos el versículo, Hechos capítulo 2, verso 42, dice así la palabra de Dios, la voz de Dios plasmada en papel, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra corra, sea glorificada, sobre todo que tu palabra pueda traer, Señor, aleluya, edificación, consuelo, liberación y salvación, que podamos descubrir el propósito tuyo para con nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Pues bien, hemos estado hablando acerca de la importancia de pertenecer a una iglesia local. Y hemos hablado acerca de que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hemos hablado también de que nuestra vida como creyentes debe estar arraigada en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el ancla de nuestra fe. Gloria a Dios para siempre. También hemos hablado acerca de la comunión unos con otros. O sea, hablamos de que la primera iglesia tenía una koinonía entre ellos, había una comunión, había un compañerismo, había una unidad que era provocada por el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Pero hoy queremos hablar acerca de el partimiento del pan. Esa parte donde habla del partimiento del pan. Quiero decirle que el partimiento del pan, eso implica que hay unidad en la adoración. El partimiento del pan, este pasaje se refiere tanto a la cena del Señor como a la práctica de compartir alimentos juntos. Fíjense que la primera iglesia era una iglesia que convivía juntos. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 46. Oiga lo que dice. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, ellos participaban no solamente de la cena del Señor, sino que participaban en la práctica de compartir alimentos unos con otros. Mire, la iglesia que ora junta y come junta permanece unida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el partimiento del pan era una iglesia que compartía, era una iglesia que tenía koinonía, no solamente tenía comunión con Dios, sino que tenía comunión los creyentes unos con otros. Y déjeme decirle que no eran 2 o 3 que habían, eran más de 5,000 creyentes que habían, porque en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000, luego se convirtieron 5,000, solamente sin contar los niños y las mujeres. Imagínense qué mega iglesia era esa. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, en la iglesia no hay ricos ni pobres, fuertes ni débiles. Todos somos uno en Cristo. No hay esa clasificación de clases sociales como la hay en la sociedad.
millonarios, ricos, clase media alta, clase alta, pobres, los más pobres. No, en la iglesia no hay eso. Por eso cuando usted y yo llegamos a la iglesia, cuando usted y yo empezamos a pertenecer, a ser parte del cuerpo de Cristo, ese asunto de clases se cae, o debe de caerse. Porque lamentablemente hay muchas iglesias donde cada cual se junta con su clase, cada cual, pero en la iglesia tal, en la iglesia de Cristo, en la iglesia como tal, no debe existir eso. No debe existir ese deseo o esa actitud de que yo estoy por encima de ti, o de que tú no eres de mi clase, o de que yo no me junto contigo porque tú no estás a mi nivel. Gloria al nombre del Señor. En la iglesia, en la primera iglesia, me llama poderosamente la atención. Dice que ellos compartían, que ellos comían juntos. Pero me llama la atención algo poderosamente, es que comían juntos con alegría. O sea, había una alegría que se manifestaba, aleluya, en medio de esa iglesia, que indicaba de que ellos habían sido transformados en sus corazones, de que Cristo habitaba en sus corazones. Y sigue diciendo el texto, dice, con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuánta falta nos hace hoy en día la sencillez? ¿Cuánta falta nos hace a nosotros esa sencillez que tenía el Hijo de Dios? Que siendo Él el creador del universo, vino a nacer en un pesebre. La sencillez debe adornar nuestra vida cristiana. La sencillez debe adornar nuestra oración, debe adornar nuestra predicación. Pero también, y cuando digo predicación sencilla, no quiere decir que no tenga profundidad. Pero la sencillez de aquellos discípulos, de aquellos apóstoles, aleluya, que sirvieron al Señor, que estuvieron con Cristo. Oiga, qué sencillez tenían ellos. Es como cuando el apóstol Pedro escribe a los ancianos y dice, yo también anciano, igual que ustedes, no dirijan la grey como por fuerza, no se enseñoreen de ella. Oiga, qué sencillez tenían esos apóstoles que andaron con Cristo. Era una iglesia que compartía, bendito el nombre del Señor. Hoy en día nosotros tenemos que volver a las Escrituras. Nosotros tenemos que volver a esa sencillez del cristianismo y no complicarnos tanto la vida, ni complicársela a los demás, bendito el nombre del Señor. Pero también participar en la mesa de Cristo nos recuerda que somos un solo cuerpo. Cuando estamos participando de la cena del Señor, eso nos trae el recuerdo de que somos un cuerpo, de que pertenecemos a un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y que no debemos estar desconectados del cuerpo. Yo siempre digo esto, que la figura más perfecta que pudo Dios usar para representar la iglesia es la figura del cuerpo. Porque ningún miembro del cuerpo puede atribuirse gloria. Ningún miembro del cuerpo puede pensar que fuera del cuerpo puede funcionar. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Solamente podemos ser efectivos cuando estamos conectados al cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo tenemos comunión con la cabeza y estamos conectados al cuerpo de Cristo, a un cuerpo local de creyente. Bendito el nombre del Señor. Me gusta lo que dice también la Escritura. La mesa del Señor une corazones, fortalece la fe y nos recuerda el sacrificio de Jesús. Si usted y yo vamos a 1 Corintios capítulo 11, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor allí. 11, versículo 26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que ellos participaban del partimiento del pan, participaban de la cena del Señor, de la Eucaristía. O sea, lo que quiere decir que ellos celebraban constantemente y recordaban la muerte del Señor, porque la muerte del Señor fue lo que nos dio vida a nosotros. La muerte de Cristo fue lo que pagó
aleluya, la deuda que usted y yo teníamos, que no podíamos pagar, pero que Él no debía, pero que sí podía pagar. Bendito el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor en esta hora. Por eso el participar de la cena del Señor, aleluya, es un recordatorio, aleluya, de la muerte de Cristo. El mundo tiene que saber que Cristo murió por sus pecados, que solamente Cristo es el único camino al Padre, que solamente a través de Cristo nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna, perdón de pecado y ser justificados delante de Dios. Por eso dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La muerte de Cristo es lo que nos da a nosotros esa posición de hijo de Dios por haberle aceptado a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el participar de la cena del Señor es un recordatorio de la muerte del Señor. Porque déjame decirle algo. Si tu vida y mi vida no giran en torno a la cruz, nosotros no vamos a ser transformados. Porque lo único que nos transforma a nosotros en hijos de Dios es aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea que la primera iglesia constantemente recordaba el sacrificio de su Señor en la cruz del Calvario, por medio de la cual nosotros tenemos salvación y vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Por eso ser miembro de una iglesia es vivir en unidad alrededor de la cruz de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Me gusta lo que dice Colosenses 1:20. Me gusta lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Y por medio de Él, dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que usted y yo podemos tener paz con Dios mediante la sangre de Cristo y la cruz de Cristo. No que adoremos la cruz, no, sino que adoremos al que murió en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor dice a todo el que quiera ser su discípulo, que venga en pos de Él, que tome su cruz cada día y entonces lo siga. ¿Por qué? Porque la cruz es símbolo de muerte. La cruz implica que yo también por la fe debo estar crucificado con Cristo. Por eso Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Para qué? Para que ya no vivamos nosotros en la carne, sino para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. O sea que esa iglesia estaba consciente del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando participamos de la Santa Cena, nosotros estamos diciendo al mundo, al universo, a las potestades, de que hubo un sacrificio que satisfizo, aleluya, la justicia de Dios, y mediante ese sacrificio tú y yo podemos tener salvación, vida eterna y perdón en Él. Perdón en Cristo. Gloria al nombre del Señor. O sea, que la iglesia participaba, tenía comunión, estaba arraigada en la palabra, tenían comunión unos con otros, partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabado el nombre del Señor. Pero también participaban en las oraciones. Participaban en las oraciones. Era una iglesia que oraba. Es lamentable que una gran parte de la iglesia no tiene la oración como algo de importancia. En la vida de muchos de nosotros, la oración, en la vida, mejor dicho, en la escala de prioridades de nuestra vida espiritual, muchas veces la oración está en tercer, cuarto y quinto lugar. Pero creo que la oración debe estar, después de amar a Dios sobre todas las cosas, la oración debe tener un lugar primordial en la vida de nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque cuando vemos la vida de Cristo, vemos que Cristo era un hombre de oración. Vemos que Cristo se apartaba a lugares solitarios para hablar con Dios.
vemos que Cristo enseñó a sus discípulos a orar y por eso nos dejó el Padre Nuestro como un modelo de oración para que nosotros podamos orar conforme a ese modelo. Dice que era una iglesia que oraba. Diga conmigo, una iglesia que oraba. Una iglesia que oraba. Bendito el nombre del Señor. Es lamentable que el culto de oración es como una cenicienta. Es un culto donde no le damos preeminencia. Porque hoy en día estamos llenos de actividades. Pastor, ¿usted está en contra de las actividades? No, yo no estoy en contra. No. Lo que yo sí sé es que, como aprendí con Omaira, mientras más tú oras, menos trabaja. Por eso a Cristo le era fácil ministrar. A Cristo le era fácil predicar, enseñar, porque pasaba más tiempo en oración que ministrando. A veces nosotros queremos pasar más tiempo trabajando en la obra y accionando y con la agenda llena, pero muchas veces no tenemos tiempo para el Señor de la obra. Yo creo que si pasamos más tiempo con el Señor de la obra, vamos a ser más eficaces en nuestro ministerio. Vamos a ser de más impacto y de mayor bendición a las personas a las cuales le ministramos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice que compartían el pan y también las oraciones. Era una iglesia que oraba. O sea, había poder espiritual en la comunidad. Yo no sé si usted se da cuenta cuando usted lee el libro de los Hechos, que no solamente eran los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, que Dios lo usaba haciendo milagros. No, a Felipe, a los diáconos. Había Felipe el evangelista cuando fue a Samaria. Dice que Samaria fue impactada por el poder del evangelio. O sea, no estaba el poder de Dios solamente circunscrito a un clero, a una élite, como muchas veces pensamos hoy. Gloria al nombre del Señor. No, el poder espiritual estaba en la iglesia, porque la unción de Dios, el Espíritu Santo, no está en un hombre, está en la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros en el día de hoy? Que hemos idolatrado a hombres por sus dones, sus carismas y por el uso de Dios en ellos. Pero como dijo un predicador, Dios no quiere usar a un hombre, Dios quiere usar la iglesia. Porque cuando Dios te usa a ti solo, tú te crees que tú eres la última Coca-Cola. Pero cuando Dios empieza a usar a todo el mundo igual, como en la primera iglesia, que cualquiera oraba por un enfermo, cualquiera reprendía un demonio, cualquiera predicaba, bendito el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Hoy en día creemos como que la unción de Dios es exclusiva para algunos hombres. No, la unción está en la iglesia. Yo quiero que tú entiendas eso. La unción de Dios está en la iglesia. Y todo dice la Biblia que somos sacerdotes. Todos tenemos el ministerio sacerdotal que Cristo nos dio por medio de su sacrificio. Dice que tenemos acceso, entrada, óyeme bien, acceso y comunión con Dios. Bendito el nombre del Señor. Eso sí me gusta a mí. De que Dios no es exclusivo de nadie, ni es parcela de nadie. Aunque muchos se lo creen en el día de hoy. Pero era una iglesia que había poder espiritual en la comunidad. Dice que compartían las oraciones. O sea, la iglesia, la primera iglesia era una iglesia de oración constante. Pero hermano, es lamentable que el culto de oración ha desaparecido de muchas iglesias evangélicas. Oramos. Pero ¿cuánto tiempo oramos? Mire, hermano, a veces hasta 15 minutos lo que oramos. Y le damos más importancia. Y venimos corriendo a orar al culto. Y corriendo y ora. Hermano, mire, yo recuerdo años atrás. Mire, usted dirá, pero pastor, usted no puede hablar de lo pasado. No. La iglesia de hoy debe ser una iglesia también de oración. Porque la iglesia, óigame bien, se gestó, la iglesia nació en el fervor de la oración. Cuando ellos estaban en Pentecostés, estaban unánimes, juntos y orando. No estaban cantando, dice que estaban orando. Lo que quiere decir que la oración provoca que Dios se mueva.
La oración provoca que Dios se mueva. La oración me prepara también para aceptar la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Era una iglesia que oraba constantemente. Mire, yo recuerdo que los cultos de oración en las iglesias evangélicas, ¿sabe cómo eran? Todo el mundo en el altar orando y alguien dirigiendo. Vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello, vamos a orar por esto, vamos a orar por la hermana fulana, vamos a orar por los presos, vamos a orar por aquello. Te dirán, pero pastor, ¿cómo vamos a volver otra vez? No, tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a orar, tenemos que principalmente los pastores, volver al altar, volver a humillarnos en el altar de Dios, a llorarle a Dios, a clamar a Dios, a rogarle a Dios, a interceder ante Dios, alabado el nombre del Señor. Pero eso no nos importa. Lo que queremos es la acción. Y estamos más metidos en actividades. ¿Usted está en contra? No, yo no estoy en contra de las actividades. Hermano, y es lamentable que en muchas iglesias no hay ni siquiera un culto donde se ore una hora, orando, clamando por la ciudad, orando por un avivamiento, clamando por las 7 áreas de influencia. Gloria al nombre del Señor. Por el gobierno, por la educación, por las artes, por la familia, por la economía. Gloria al nombre del Señor. Entonces, yo creo que tenemos que volver a las Escrituras. Volver a las Escrituras. Porque la primera iglesia es una iglesia de oración constante. Y lo vemos en Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que dice. Oiga esto. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. O sea, estamos hablando de 2 apóstoles que andaron con Cristo, que vieron a Cristo, que vieron sus milagros. Oiga esto. Y ellos entendían que la oración debía ser parte vital en la vida de ellos, como creyentes. Te dirán, no, pastor, yo no tengo ningún ministerio, yo no tengo que orar. No, como creyente hay que orar. Por eso cuando Jesús llamó a sus discípulos a Getsemaní para que oraran, una de las cosas que Jesús les reclamó a ellos fue, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. O sea que por lo menos debemos de orar una hora. Como alguien me dijo, ay pastor, que cuando yo tengo 20 minutos orando, ya yo no encuentro por qué más orar. Mire, usted sabe las cosas por las cuales hay que pedir, orar y rogar delante de Dios. Entonces, era una iglesia que oraba constantemente. Pedro y Juan tenían la costumbre de orar juntos. En otra palabra, Pedro y Juan parece que eran compañeros de oración. Es bueno tener un compañero de oración, alguien que ore contigo. Si eres casado, tu compañera de oración debe ser tu esposa y viceversa. Ahora, si eres pastor, debes de buscar tu compañero de oración. Gloria al nombre del Señor. Pero oiga lo que dice también la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4. Los apóstoles entendían que la oración era un ministerio. Dice, oiga esto. Cuando ellos le dijeron al pueblo que buscaran 7 servidores para que sirvieran la ración diaria, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ellos fueron donde los apóstoles porque usted sabe la historia que se convocó a la multitud de los discípulos porque había murmuración entre ellos. O sea, había como un problemito, un roce, un choquecito entre los hermanos ahí en la distribución de la comida para las viudas. Y los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen de entre ustedes a 7 varones, óigame bien, de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, fíjense cómo los líderes de la iglesia eran hombres de oración. Fíjense, usted puede ver los milagros que Dios hacía a través de ellos, pero una cosa distintiva que se ve en la primera iglesia era que era una iglesia que oraba. Hermano, mira, no hay iglesia sin oración. A veces solamente oramos cuando tenemos que predicar, cuando tenemos una actividad. No, eso debe de ser constante. Pero hermano, a veces nos molesta estar hincados.
No soportamos un culto de oración, de clamar, de orar, de clamar, de adorar a Dios, de buscar la presencia de Dios. No soportamos muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al brinco, a la emoción. Y si no siento esa emoción, no me siento bien, creo que Dios no está. Yo creo que debemos de volver otra vez al lugar secreto. ¿Tú sabes cuándo empieza nuestra caída espiritual, nuestro declive espiritual? Cuando nosotros nos alejamos del lugar secreto, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios en la intimidad. Todos los hombres que han caído, moralmente hablando, en pecado, no fue que cayeron de la noche a la mañana. Es como cuando un avión, miren, cuando tuvo un avión que se eleva y un motor se le daña, va perdiendo altura. Tú lo ves que está volando, pero es cayendo que está. Y así muchas veces pasa. A veces tú ves hombres y mujeres de Dios que Dios le está usando, pero tienen un motor dañado, tienen una hélice rota. Y tú lo ves que están volando, que Dios le está usando, pero no están bien. Y cuando cae, ¡boom! Cuando cae el avión, cuando explota, que tú dices, oh, ¿pero qué pasó? No, ya ese defecto venía desde hace tiempo. Digo, alguien, ¿quieres humillar a alguien? Pregúntale sobre su vida de oración. Era una iglesia que oraba. Oraban juntos y los cielos se abrían. Y las cadenas se rompían. Oraban y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 24. Me llama poderosamente la atención este versículo, porque oiga lo que dice. Hechos 4. Dice, y ellos habiendo oído, alcanzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y oye cómo culmina la oración, verso 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué no tiembla el lugar hoy en día? ¿Usted nos ha preguntado eso? ¿Por qué no tiembla el lugar? ¿Es que Dios ha cambiado? ¿Es que Dios ya no es el mismo? ¿Es que Dios ya no escucha ni contesta las oraciones de su iglesia, de su pueblo? ¿Saben por qué no tiembla el lugar? Porque muchas veces no tenemos sencillez de corazón. Porque muchas veces nuestros corazones están llenos de orgullo y de una competencia con el otro hermano. ¿Saben por qué no tiembla el lugar? Porque muchas veces somos líderes altivos y solapamos ese orgullo con la educación y el buen verbo. Pero en realidad nuestro corazón no es sencillo. ¿Saben por qué no tiembla el lugar? Porque muchas veces lo que somos es una pantalla, somos unos hipócritas. Pero dice aquí que después que hubieron orado, el lugar tembló. Quiere el Señor hacer que tiemble no solamente el lugar, sino que temblemos ante su presencia. Amén. Con un temor reverente, para que Él pueda extender su mano de misericordia y nosotros ser sanados, ministrados y liberados. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Oraban juntos, clamaban juntos. O sea, hacían oraciones congregacionales. Bendito el nombre del Señor. Se unían en un solo propósito. Por eso usted ve que en el libro de los Hechos Dios obraba, porque era una iglesia que se unía en oración. Bendito el nombre del Señor. Me llama poderosamente la atención Hechos capítulo 12, versículo 5. Oiga esto. Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea que cada problema que la primera iglesia enfrentaba,
lo hacía que un motivo de oración. Hermano, que tu preocupación, cualquier preocupación que tú tengas, sea un motivo para tu orar. Pero no ores con preocupación ni ores con duda, no. Ora confiado en que Dios te escucha y de que Él puede obrar conforme a su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Pedro preso y la iglesia orando. Qué bueno es saber que alguien ora por nosotros. Qué bueno es saber que tú tienes hermanos en la fe, que tú tienes pastores y líderes que oran por ti, para que Dios pueda no solamente bendecirte, sino para que Dios pueda hacer su obra en tu vida y en mi vida. Bendito el nombre del Señor. La primera iglesia era una iglesia que oraba, que buscaba a Dios. Yo creo que en el día de hoy nosotros tenemos que volver a ser como hacía la primera iglesia. Por eso ser miembro de una iglesia es comprometerse a orar por otros y dejar que otros oren por ti. El creyente cuando está aislado se enfría, pero el creyente en comunión se enciende como carbón junto a otros carbones. Ser miembro de una iglesia es participar en el mover del Espíritu Santo a través de la oración corporativa. Fíjense que cuando hubieron orado, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra con denuedo, tenían valor para hablar la palabra, aún en medio de la oposición. Lo que quiere decir que la oración te fortalece espiritualmente, fortalece con poder tu hombre interior por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que te lleva a ti a obrar conforme a la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso, mis amados, ser miembro de una iglesia no es una opción. Eso es bíblico, ser miembro de una iglesia. La iglesia, la primera iglesia nos da el modelo. ¿Cómo? Perseverar en la palabra, caminar en comunión con Dios y unos con otros, vivir en unidad, permanecer en oración. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo no viene a buscar creyentes dispersos. Él viene a buscar su iglesia, su cuerpo, su pueblo, unido en fe y en amor. Cristo viene a buscar su iglesia. Hay personas que se creen que ellos son la crema innata. Personas que piensan que ellos tienen la rúbrica de Dios. Y que no me junto contigo por esto, por aquello. Pero yo a veces yo me pregunto, ¿y cuando estemos en el cielo? ¿Van a estar los bautistas en un lado, los pentecostales en otros, los presbiterianos en otros, en otro lugar? ¿Los metodistas van a estar en otro lugar? Porque dice que cada denominación tiene un énfasis en un tema que es bíblico. Y esos temas que tenemos, que hacemos énfasis, muchas veces nos dividen, o nos tienen divididos, o no han tenido dividido por años. Pero qué bueno que la salvación solamente es a través de Cristo. Para tú y yo ser salvos, solamente tenemos que creer en Cristo. No tenemos que ser grandes teólogos, porque entonces, si eso es un requisito para ser salvo, entonces podemos dudar de la salvación del ladrón que se arrepintió en la cruz. No fue ni bautizado, no fue doctrinado, no pasó por una clase de teología. Sin embargo, solamente por reconocer a Cristo Jesús como Salvador, como Rey, Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bueno, mis amados! ¡Qué bueno que la salvación es mediante Cristo! Pero nada, Dios es bueno y misericordioso. Gloria a Dios para siempre. Pero Cristo viene a buscar una iglesia, una sola iglesia. Y cuando estemos en el cielo, se caerán las barreras que nosotros tenemos. Y nuestra mente será transformada. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis amados, hay beneficio. Es importante pertenecer a un cuerpo local de creyentes. No podemos ser llaneros solitarios. Tenemos que estar compartiendo con hermanos en la fe, para que nuestro crecimiento en la fe no solamente sea notorio, sino que también sea de bendición a aquellos que están en medio nuestro. Dios me le bendiga en esta hora, Dios le guarde. Esperamos que esta exhortación de la palabra del Señor haya edificado su vida. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.
Señor, que nosotros podamos entender, Señor, lo que tú nos mandas a través de tu palabra. Que podamos entender, Señor, que somos un cuerpo, y que aunque somos muchos miembros, somos uno en Cristo Jesús. Padre, bendice cada vida, trae liberación, trae salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Damos gracias al Señor. Recuerden que somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur, en el 1509 de la North Main Street. Así que será hasta la próxima.